Señor Padre Todopoderoso, muchas gracias una vez más por permitirnos reunirnos en este lugar, por las personas que están conectadas, por las que ven el video después de que se ha grabado. Gracias, Señor, porque tú nos permites venir delante de tu presencia, a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra para nosotros, Señor. Te damos gracias porque aún en nuestro país tenemos estas libertades, Señor. Hoy queremos pedirte que tú tengas el control de este servicio, de este mensaje, y que sea solamente tu palabra y tu mensaje para cada uno de nosotros lo que sea expuesto. Que no sean mis ideas, que no sean mis enseñanzas, sino que sea única y exclusivamente tu palabra siendo proclamada, enseñada y predicada en esta tarde. Ponemos entonces en tus manos esta enseñanza y te pedimos que hables a nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que esto no sea palabra muerta, que esto no sea simplemente algo que escuchemos y que digamos bonito o no y listo y ahí quedó. Yo te pido, Dios, que este mensaje se haga parte de nuestras vidas, que lo podamos poner en práctica en el día a día y que podamos mostrar, que puedan otros ver tu rostro, tu gozo reflejado en nuestro vivir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, venimos hablando de el servicio a Dios y hemos visto en semanas anteriores que el servicio a Dios es un llamado, es un vivir, es un caminar, y veíamos que al ser un llamado y un vivir es algo que simplemente está sucediendo. Hace 8 días veíamos que es un caminar, y al ser un caminar, entonces se convierte en acción. El servicio a Dios debe ir acompañado por acción. Pero el servicio a Dios es también algo que se siente, es algo que nos hace sentir una sensación que muy pocas veces podemos experimentar. De hecho, la única manera de experimentarla es con Dios. Es decir, el servicio a Dios es también un gozo. Entonces, el servicio a Dios es también un gozo. Para hablar de lo que significa que el servicio a Dios sea un gozo, tenemos que empezar revisando un poco qué es gozo. Cuando escuchamos la palabra gozo, se nos viene a la mente de pronto la alegría. Se nos viene a la mente una felicidad muy grande. Pero realmente el gozo, si estamos viendo qué es un gozo, tenemos que entender que el gozo hace parte del fruto del Espíritu Santo. Vamos entonces al primer versículo que estudiaremos en esta tarde, a Gálatas 5, 22 y 23. Ahí en Gálatas 5, 22 y 23 se describe el fruto del Espíritu Santo. Y dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No significa que haya varios frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es uno. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Acá está. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El gozo está descrito en esta versión, en la Nueva Versión Internacional, como alegría. Entonces, quienes se imaginaron así como yo que el gozo es alegría, tienen razón. El gozo es alegría, pero es una alegría diferente. Por ahora vamos a entender que el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. No es el fruto del Espíritu Santo, porque ya vemos que el fruto del Espíritu Santo son varias cosas: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El fruto del Espíritu Santo no se puede dividir. El gozo hace parte de ese fruto del Espíritu Santo, y en esta versión sucede que lo tradujeron como alegría, pero la palabra original que estaba ahí habla más de un gozo que de una alegría.
Si habláramos de niveles, la alegría está por acá y el gozo está por acá. Es más, realmente no se puede comparar el gozo con la alegría. El gozo, otra forma de verlo, es que es la experiencia o el sentimiento que más se asemeja a lo que nosotros vamos a estar viviendo en la eternidad con Dios, para nosotros los creyentes. El gozo es lo que nosotros vamos a estar viviendo mientras estemos en la presencia de Dios. El gozo es un sentimiento que se parece a la alegría. La diferencia es que nada me puede quitar el gozo. Es esa alegría que va por dentro. El gozo es eso que yo siento que me da ese contentamiento, ese buen sentir, incluso cuando estoy pasando por situaciones difíciles. Cuando puedo decir incluso, estoy pasando por un momento difícil, pero el Señor tiene el control y mi vida le pertenece a Él. Y vivo mi vida tranquilo. El gozo es para nosotros los seres humanos un tipo de esperanza de lo que vamos a estar viviendo en la presencia de Dios. No va a haber alegría, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristezas. Cuando estemos en la presencia de Dios, lo que nosotros vamos a estar sintiendo es gozo. Pues claro, estamos en la presencia de Dios, disfrutando la compañía de Dios. Ahí no puede haber llanto, dolor, tristeza. Ahí solamente hay alegría y nada la va a interrumpir. Por eso es que se llama gozo y no alegría. La alegría es momentánea. Cuando voy de vacaciones, cuando estoy viendo una película que me gusta, cuando estoy cantando una canción, cuando alguien me da un regalo muy bonito, eso se llama alegría. ¿Por qué? Porque termina. Yo estoy de vacaciones y cuando me regreso, llego preocupado. Si quedo debiendo dinero, llego preocupado. O algunas personas cuando vuelven a entrar de vacaciones tienen un síndrome post-vacaciones que eleva los niveles de estrés. Entonces es una alegría que se acaba. Cuando tengo un hijo, incluso, eso es alegría, eso no es gozo, porque es que ese hijo crece y se va. Él tiene su propia vida para vivir. Entonces, tampoco es gozo, eso se llama alegría. Todo eso que experimentamos nosotros aquí en la tierra se llama alegría, no gozo. Esa alegría extrema que nos dura bastante rato se asemeja un poquito a lo que es el gozo, pero el gozo lo viviremos en la presencia de Dios. Por ahora es importante que recordemos que entonces el servicio a Dios es un gozo. ¿Qué significa que el servicio a Dios sea un gozo? Que si yo le estoy sirviendo a Dios, no me puedo aferrar a las malas condiciones, a que de pronto no haya dinero, a que tenga que estar en un lugar difícil, a que las personas de pronto no escuchen. No, si yo le estoy sirviendo a Dios, yo me tengo que enfocar y saber que aunque las circunstancias no sean muy favorables, yo debo estar alegre porque le estoy sirviendo a Dios. Ahora, ¿cuándo experimentamos nosotros, los seres humanos, ese gozo? ¿Cuándo se experimenta ese gozo? Primero que todo, vamos a experimentar el gozo en el total sentido de la palabra cuando estemos en la presencia de Dios. Cara a cara con Dios, cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Ya lo decía, porque ahí no va a haber llanto, no va a haber dolores, no va a haber penas, no va a haber necesidades. Entonces, no va a haber nada que me robe ese gozo. Pero aquí en la tierra podemos experimentar ese sentimiento. ¿Cuándo lo experimentamos? Vamos a la palabra de Dios. Mateo 24:46 nos dice que se experimenta ese gozo cuando somos obedientes. Pero obedientes no a lo que me digan los hombres, obediente con lo que me diga Dios, obediente con la palabra de Dios. Miren que ahí en Mateo 24, versículo 46 dice: dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra
cumpliendo su deber. Dichoso. La dicha es otro ejemplo, otra forma de decir el gozo. Es otra forma de traducir la palabra original que se usó en las escrituras y que se usaba en la antigüedad para decir gozo. Es otra forma de traducirlo. Se traduce como alegría, se traduce como dicha, que de pronto podríamos interpretarlo como un poquito más alegre que la alegría. Entonces, esa dicha la experimentamos cuando nuestro Señor, al regresar, nos encuentre cumpliendo con nuestro deber. Es decir, experimentamos el gozo cuando hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Estamos próximos a viajar al Amazonas, a hacer un viaje misionero con familias. Y la pregunta más común cuando uno dice que va para Amazonas es, ¿y no es muy peligroso? ¿Y se va a llevar los niños? De pronto sea peligroso. De pronto no sea el mejor lugar para uno llevar niños pequeños, pues mis hijos ya no están tan pequeños. Pero sí es un lugar perfecto para experimentar el gozo. ¿Por qué? Porque vamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. No vamos de paseo, vamos a hacer misiones, vamos a ir a servir, vamos a ir a trabajar con comunidades, vamos a ir a ayudar con trabajo físico en la base misionera en Amazonas. Vamos a ir a obedecer a ese llamado que Dios nos ha hecho. Y si en ese momento regresar a Jesús, ¡qué emoción! Porque dice que es dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. ¡Qué bonito! Ahora, si adelantamos un poquito más de Mateo, vamos al Evangelio de Juan, 2 libritos más adelante, podemos ver otra forma de experimentar el gozo. En Juan 20, Juan capítulo 20, versículo 21. Incluso vamos a ver también el 22. Juan 20, versículo 21 nos dice, acá estamos hablando que Jesús ya había muerto en la cruz. Había resucitado y ya se le había aparecido a algunas personas. Y venían ya hablando de que habían visto a Jesús. María Magdalena estaba contándole a los discípulos que ella había visto a Jesús ya resucitado. Y entonces están ahí los discípulos y vemos al final del versículo 19, o del 19, si quieren leamos desde el 19. Desde el 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Shalom. Bueno, en la Biblia dice, la paz sea con ustedes. Así se dice eso en hebreo. Shalom. La paz sea con ustedes, les dijo Jesús. Versículo 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Versículo 21. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Otra vez les volvió a decir, Shalom. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Es decir, Jesús nos está enviando. Está diciendo, Él vino a la tierra en obediencia. Y así como Él fue obediente, así como Dios lo envió a Él, así nos envía a nosotros. Por lo tanto, también debemos ser obedientes. Y miren lo que dice, versículo 22. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Jesús entonces, después de resucitar, se le aparece a los discípulos, les dice Shalom, otra vez les dice Shalom, les dice que así como Él ha sido enviado por Dios, así mismo nos envía a nosotros
Y ahí es cuando dice la palabra de Dios que Él sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Esto sucedió, esto no es una parábola, esto sucedió en realidad. Esto hace parte de la historia de la humanidad. Sucedió. Pero a hoy leemos este pasaje y podemos aplicarlo a nuestras vidas. Jesús nos dice a nosotros, Shalom, Shalom. Y Jesús nos dice que así como el Padre lo envió a Él, así mismo nos envía a nosotros. Y sopla sobre nosotros y nos dice, reciban el Espíritu Santo. Tú que estás escuchando este mensaje, debes entender que hoy Jesús te está diciendo, recibe el Espíritu Santo. Si no lo has recibido antes, hoy estás recibiendo el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, recibimos el fruto del Espíritu Santo, que recuerden, acabamos de leer, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad. Bueno, amor, alegría, que es una traducción para gozo. Como hemos recibido el Espíritu Santo, recibimos el fruto del Espíritu Santo. Y parte del fruto del Espíritu Santo es el gozo. El servicio a Dios es un gozo. Nadie le puede servir a Dios sin haber recibido el Espíritu Santo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, con él viene el fruto del Espíritu Santo y recibimos ese gozo. Por eso es que servirle a Dios con gozo sí es posible, porque es fruto del Espíritu Santo que ya habita en mí. Hoy Jesús nos dice, recibe el Espíritu Santo. A ti que estás escuchando, sea donde sea que estés, recibe el Espíritu Santo. No lo digo yo no tengo poder para ordenar el Espíritu Santo. Lo dijo Jesús, Jesucristo de Nazaret. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y hoy nosotros lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora que hemos recibido, que somos conscientes que hemos recibido el Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Bueno, ¿y entonces qué hago? Terminamos. Amén, hasta luego, cerramos la Biblia y nos vamos. ¿Y qué hago? ¿Qué es mi vida ahora que sé que recibí el Espíritu Santo? ¿Qué es mi vida ahora que sé que el servicio a Dios es un gozo? Bueno, mi vida es acción. Mi vida se tiene que convertir en acción. Por eso el siguiente y último punto de hoy es ve y hazlo. Y esto ya lo habíamos visto. Lo vimos cuando empezamos a hablar sobre el servicio a Dios hace 4 o 5 semanas. Si no se vieron ese mensaje, por favor búsquenlo y se llama el servicio a Dios. Hace 4 o 5 semanas está en YouTube, está en la página de la iglesia. La página de la iglesia es asuspies.iglesia.org. Quienes no la hayan visto, ahí encuentran todas las prédicas. asuspies.iglesia.org. Ahí buscan ese mensaje que se llama el servicio a Dios. Luego viene otro que dice el servicio a Dios es un llamado, el servicio a Dios es un vivir, el servicio a Dios es un caminar de la semana pasada, y el de hoy que es el servicio a Dios es un gozo. Pero el que se llama solamente el servicio a Dios, ahí hablamos que el servicio a Dios implica acción, implica movimiento, implica ir. Pero no es solamente ir y decir, acá estoy y quiero decirles que el Señor los bendiga. No, es ir y hacer. Vamos a ver esto a la luz de la palabra. Vamos a Hechos, capítulo 22, versículo 14. Hechos está un librito más adelante de Juan. Estábamos en Juan. Entre otras cosas, recuerden que esto es una iglesia de Biblia abierta. Esta es una iglesia en la que escuchamos el mensaje, la predicación, la escuchamos
con la Biblia abierta. ¿Para qué? Para confirmar que lo que yo estoy leyendo sí es lo que está en la palabra. Entonces, quienes no tienen Biblia, por favor consigan una Biblia, nueva versión internacional, y quienes la tienen, ábranla, porque la Biblia es para abrirla. Hechos 22, versículo 14. Acá vemos que está Pablo hablándole a mucha gente. Y este versículo se convierte en una promesa para nosotros. Este versículo dice: luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la palabra de su boca. Luego de que Pablo está hablándole a un montón de gente, viene Ananías siguiendo una orden de Jesús, del Espíritu Santo, a entregarle este mensaje a Pablo, que era Saulo de Tarso, que lo hablábamos la semana pasada. ¿Y cuál es el mensaje que tiene Ananías para Pablo? Es el mismo mensaje que tiene Jesús para nosotros hoy. El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. ¿Qué relación tiene esto con que el servicio a Dios sea un gozo y que implique movimiento y que debamos ir y hacerlo? Porque la instrucción está muy clara. Dice, Dios nos ha escogido para que conozcamos su voluntad. ¿Y para qué más? Para que veamos al justo y oigamos las palabras de su boca. Es decir, para que nosotros seamos los oídos de Dios, para que nosotros vayamos y escuchemos a las personas lo que tienen para decir, para que seamos relacionales, para que nos relacionemos con las personas, para que pasemos tiempo con esas personas, no solo con nuestros seres queridos. Claro, hay que pasar tiempo con nuestros seres queridos, pero es un mensaje también para que vayamos a pasar tiempo con nuestra familia extendida, nuestra familia en Cristo, nuestra familia en esos lugares donde otras personas no llegan, para que vayamos a servirle de aliento, de oídos a las personas que de pronto no tienen muchos quien los escuche. Y más explícitamente está el detalle de este versículo en el conocido pasaje que en algunas Biblias se titula como la Gran Comisión. Lo encontramos en Mateo. Si se devuelven como 4 libros más hacia atrás, es decir, hacia el comienzo de la Biblia, está Mateo. El último capítulo de Mateo es el 28. Y los últimos versículos, empezando incluso desde el 16. Mateo 28, versículo 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El servicio a Dios es un gozo. Veíamos hace 8 días que es un caminar, es acciones, ir y hacer. El servicio a Dios es un gozo cuando vamos y hacemos. El servicio a Dios es un gozo que recibimos, como leíamos ahora, dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra haciendo lo que lo mandaron a hacer. Entonces, si Jesús nos mandó a ir y a ser discípulos y bautizarlos y enseñándoles
Entonces, cuando hacemos esto, estamos mucho más cerca de ese gozo, porque seremos dichosos si en ese momento regresa Jesús. Y si no regresa en ese momento, cuando regrese, estoy seguro que Él va a estar alegre de que nosotros hayamos sido obedientes y vamos a poder experimentar nosotros ese gozo. Miremos un poquito más estos dos versículos. Mateo 28, versículos 19 y 20. Acá está Jesús hablando y Jesús dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. La gran comisión no se trata de ir y hacer grandes sermones y que nos escuche mucha gente y al final decir listo y entonces ahora quienes aceptan a Jesús y la gente levanta las manos y miles de personas entonces repiten la conocida oración de fe y aceptan a Jesús en su corazón y terminamos ese sermón y nos vamos y la persona pasa a otra ciudad o regresa a sus funciones. Eso no es la gran comisión. Eso no es ir y hacer discípulos. Acá está claro, dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo se hace discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, no, entonces está fácil. Cuando la gente levante la mano y diga que acepta a Jesús en su corazón, vamos a tener una piscina lista, llamamos a todo el mundo se mete y a todos los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así dice discípulos. No, porque ahí no queda la cosa. Primero, para bautizarse una persona, el bautizo es una expresión pública de su fe, de su relación con Jesús. Y la persona debe ser consciente. Por eso es que no creemos en el bautizo de infantes, en el bautizo de los bebés. La persona se bautiza cuando tenga nivel de conciencia para decir, yo quiero manifestar públicamente mi fe en Jesús. Y ahí es cuando se bautiza. La persona debe ser consciente. ¿Cómo hago a la persona consciente si no paso tiempo con la persona? Entonces, en el versículo 20 nos da un poquito más detalle. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Bueno, vamos a enseñarle a las personas a obedecer todo lo que Dios nos ha mandado a nosotros. ¿Dónde encontramos todo lo que Dios nos ha mandado a nosotros? En la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces yo tengo que ir a ser discípulos con la palabra de Dios, porque necesito enseñarles. Yo no puedo solamente pretender que en un sermón de media hora, de una hora o más, la persona entienda, ojo a la palabra, todo lo que les he mandado a ustedes. La persona no va a entender todo. Entonces yo debo pasar tiempo con esas personas. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo lo hacemos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y siempre que leo este pasaje, me gusta pensar en que somos tan obedientes que Jesús está diciendo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y salimos corriendo. Amén, sí Señor, yo me voy entonces a ser discípulos y me voy y salgo corriendo. Y cuando ya voy a media cuadra, continúa Jesús y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Yo creo que yo me devolvería. Espérate, Señor Jesús, ¿cómo así que vas a estar conmigo? ¿Así de difícil va a ser? Sí, así de difícil es. Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles a obedecer todo lo que nos ha mandado, no es fácil. No es fácil. Hay países donde en este preciso momento las personas se tienen que esconder para poder leer la palabra de Dios. Hay países donde es ilegal tener una Biblia. Hay países, hoy, esto no es del pasado, esto es de hoy. Hay países donde leer la Biblia es ilegal.
donde tener una Biblia en la mano es igual a tener un arma. Te da cárcel. Entonces no es fácil, pero aún así nos trae gozo, porque el servicio a Dios es un gozo. ¿De dónde viene ese gozo? De disfrutar la compañía de Jesús. Él dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces el gozo no es algo que vamos a experimentar única y exclusivamente cuando estemos en la presencia de Dios, después de que este cuerpo deje de respirar y el corazón deje de latir y yo me presente delante de Dios. No, ahí va a ser un gozo pleno. Pero ahora, dado que Jesús está con nosotros y lo estará hasta el fin del mundo, nosotros podemos experimentar ese gozo aquí en la tierra. Y sí, sí es posible, porque acabamos de leer, dichoso el siervo que cuando su Señor regresa, lo encuentra haciendo su voluntad, haciendo lo que lo ha enviado. Entonces, mis amados, hoy quiero recordarles que la gran comisión no es solamente hablar con la mayor cantidad de personas posible. No, eso hace parte. La gran comisión es hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles la palabra de Dios, sabiendo que aunque sea difícil, vamos a experimentar gozo. Y lo vamos a experimentar porque Jesús aquí lo dijo. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más queremos? ¿Es suficiente para nosotros los creyentes saber que hay un gozo que podemos experimentar, que no depende de las riquezas, no depende del bienestar, no depende de las compañías, no depende del cansancio o de lo tranquilos que estemos? Ese gozo depende de nosotros estar con Jesús, de nosotros obedecerle a Jesús, de nosotros obedecer ese llamado que nos ha hecho. Es así como nosotros los creyentes podemos experimentar el gozo. Los invito a que vivamos nuestra vida en obediencia, a que vivamos nuestra vida llevando la palabra de Dios, a que vivamos nuestra vida haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Porque así tenemos la garantía, Jesús lo prometió, de que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Todos los días va a estar con nosotros, hasta el final del mundo. Y ahí es cuando experimentaremos ese gozo, el gozo de servirle a Dios. Acompáñenme en oración. Señor Jesús, gracias. Gracias por regalarnos la posibilidad de experimentar ese gozo. Ese gozo que nada ni nadie más nos lo dará. Ese gozo que experimentaremos cuando somos obedientes. Ese gozo que podemos experimentar porque tú has soplado en nosotros el Espíritu Santo. Ese gozo que experimentamos porque es fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. Ese gozo que hacemos evidente cuando vamos y hacemos tu voluntad. Ayúdanos entonces, Señor, a poder, primero que todo, escuchar tu palabra, escuchar lo que tú tienes para nosotros, escuchar lo que nos pides, escuchar qué es eso que tú nos estás ordenando, para luego ser obedientes. Para que cuando hayamos escuchado claramente ese llamado de parte tuya, nosotros podamos ir sin importarnos nada más, ir y ser obedientes en eso a lo que tú nos has enviado. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias porque esta palabra, tu palabra, que fue escrita hace tanto tiempo, durante tantos años, por tantas personas,
Hoy podemos decir que es tu palabra y que a hoy es tan actual como lo era hace 2000 o 4000 años. A hoy es tan actual que nos habla de manera clara a nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que nos sigas hablando así de claro. Yo te pido, Dios, que si hay alguna persona que no ha logrado experimentar esta relación contigo, si hay alguna persona que no ha logrado escuchar tu voz claramente, que no ha logrado encontrarte incluso en tu palabra, yo te pido, Dios, que ellos se acerquen más a ti, que tu Espíritu Santo habite en ellos, que tú soples sobre ellos ese soplo de vida, que soples ese Espíritu Santo para que ellos lo puedan experimentar. Y yo te pido, Dios, que a nosotros como iglesia, Padre Santo, tú nos permitas ayudar a estas personas a tener una relación más cercana contigo. Yo te pido, Dios, que esa gran comisión, ese ir y hacer discípulos a todas las naciones, también incluya esta nuestra casa, que también incluya esta nuestra iglesia y que podamos apoyar a las personas que están en nuestra iglesia, que están en tu iglesia, en la iglesia a sus pies, que podamos apoyarlos para que tengan una relación contigo, para que ellos también experimenten ese soplo de vida en sus vidas y puedan recibir ese fruto del Espíritu Santo y puedan experimentar ese gozo, el gozo que trae el servirte. Señor Jesús, gracias por escucharnos, gracias por hablarnos y gracias porque sabemos que nos amas. Gracias por tu palabra y tu enseñanza el día de hoy. Y te oramos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, con la unción, el poder y la presencia del Espíritu Santo. Amén.